Bien, en este pequeño tutorial vamos a ver las diferencias entre los motores de renderizado de Blender, que son Cycles y Eevee, y vamos a ver un poquito cómo podemos manejar el Eevee para las ocasiones en las que pues, podamos necesitar esa velocidad adicional de renderizado a cambio siempre de un poquito menos de realismo. Bien, aquí tenemos una escena, una escena creada ¿veis? Y ambientada con cicles. En realidad es una escena muy sencillita, si miráis, es un simple terrenito pues con un sistema de partículas como los que luego un poquito más adelante vais a ver en el curso. Tenemos algunos objetos que bueno, pues he elegido un poquito porque tienen pues, los efectos más habituales de efectos de ambient occlusion, mapas de normales, efectos de relieve en algunas cosas y también una cosa que es importante, veis aquí esta especie de vitrina que veis que tiene un material de vidrio que bueno, es bueno, ligeramente transparente, aunque forzado un poquito para forzar los reflejos para que veáis pues bueno, cómo se reflejan las plantas aquí se ve un poquito el reflejo de esta columna que tenemos aquí, bueno, pues para ver que es un material de vidrio. Bien, recordamos que Cycles es un material que funciona con emulación de físicas, es decir, aquí en cada uno de los samples de los golpes de luz está simulando cómo rebotaría la luz y bueno, pues va creando sombras, crea reflejos, crea brillos, crea transparencias y crea refracción. Veis aquí también, bueno, pues en la bola esta que he puesto verde y blanca, pues ahí hay una pequeña refracción de este material de vidrio, ¿no? Bien, lógicamente esto es bastante sencillo de manejar. En sus opciones de renderizado pues tenemos algunas cosas que podemos retocar y modificar, pero en general cualquier cosa que pongamos en la escena pues va a funcionar porque bueno, pues le va a golpear la luz y va a repercutir de maneras diferentes, ¿no? Pues en un shader difuso como el fuste de la columna o metalizado como he puesto aquí, por ejemplo, esta base de la columna, con efectos de rugosidad, etcétera, ¿no? Pero lo que ahora vamos es a cambiar a Eevee. Bien, sencillamente cambiaremos aquí el motor y bueno, pues mientras se recalcula un poco todo, vamos a ver qué es lo que hace Eevee. Eevee no funciona igual, no genera esos samples, esos golpes de luz, sino que lo que hace es un rasterizado, es decir, coge esta imagen, la convierte a una imagen 2D y a partir de ahí va calculando los diversos efectos. Y entonces con esos efectos, pues bueno, da una presentación final. Las opciones que tenemos de inicio son muy simples. Yo tengo ahora mismo aquí en las opciones de renderizado de Eevee las que vienen de fábrica, ¿no? Y en general, bueno, pues es una base para empezar a trabajar, pero ya habéis visto que según hemos cambiado podemos observar dos cosas que son importantes. La primera es que la iluminación que la tenía configurada con, veis aquí en el World, con una imagen de background tipo HDR que produce su iluminación, pero veis que esa iluminación sigue existiendo, incluso se refleja perfectamente en el vidrio, pero no produce sombras, ¿vale? Entonces, al no producir sombras, veis que los objetos no producen sombras, tendremos que emular esta luz, tendremos que añadir una fuente de luz que la emule. Por ejemplo, pues añadiremos vamos a ponernos en vista top y vamos a añadir un sol, ¿no? Add light sun. Y bueno, ¿dónde lo voy a colocar? Bueno, pues más o menos como voy a emular, yo sé que cuando he hecho la escena me quedaban las sombras hacia este lado derecho de la pantalla. Entonces, voy a coger este sol y pues le voy a dar un poquito más de potencia, por ejemplo así, y voy a rotarlo para que de las sombras hacia el lado derecho. ¿Veis que ahí ya sí que tengo sombras, verdad? Entonces, lo que estoy aquí es, por así decir, supliendo una carencia de Eevee, que Eevee no genera sombras a partir de la iluminación de tipo environment, es decir, con el background, ¿vale? Esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia está en los objetos con cierta transparencia. ¿Veis aquí el vidrio? Aquí, esta vitrina de vidrio ahora está totalmente opaca.
¿Por qué? Porque cuando ponemos algún objeto que tenga alguna transparencia, es decir, el shading de este material, tenemos aquí el shading de vidrio, pues es un material en el que hemos puesto el transmission al máximo y hemos bajado un poquito el alfa, ¿no? No lo hemos bajado mucho pues para que me diese estos reflejos de los objetos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede? Que veis aquí que no me deja ver la estatua que tenía puesta en el interior. ¿Por qué? Porque cuando hago un material transparente en Eevee, tengo que definir la forma en la que va a comportarse la transparencia. Y eso está aquí justo debajo de todos el resumen, digamos, de los nodos, en settings del material, y tenemos el blend mode, que lo tenemos por defecto siempre en el material nuevo como opaco, y hay que ponerlo como alfa blend. Luego vamos a ver el alpha clip en qué funciona. Veis que ya tengo la transparencia, ya consigo ver lo que tiene detrás, ¿no? También podemos definir el shadow mode, es decir, la forma en la que esto va a crear sombra. Podemos elegir opaco, podemos elegir el alpha hash, que me crea una especie de haspeado, pero bueno, en general esto afecta menos, lo podemos dejar en opaco porque nos interesa que nos cree esa sombra, ¿no? Pero veis que si no cambio esto, tendría un material totalmente opaco, no me funcionaría. ¿Qué significa el alpha blend frente al alpha clip? Bien, lo vamos a ver con el sistema de partículas. Ya sabéis que este sistema, bueno, como vais a ver en el siguiente bloque, lo podemos hacer a base de unos planos que asociamos a un sistema de partículas. Estos planos los tengo aquí, vamos a verlos un poco más de cerca. Bien, aquí tengo uno de ellos y veis que lo que es simplemente una imagen con fondo transparente, un PNG con fondo transparente, ¿vale? Y si os fijáis, esto se nos hace automáticamente por defecto. Aquí tengo la otra, veis que tengo otra planta aquí, y automáticamente cuando me importo esta imagen como planos, cuando tiene así el fondo transparente, me aparece aquí de forma diferente. Veis aquí que tengo el blend mode, alpha blend, pero podría ponerlo alpha clip. ¿Qué quiere decir alpha clip? Que me está recortando, lo veis aquí, me está recortando los bordes. Me interesa más que me recorte los bordes, ¿verdad? Y este clip, este recorte lo puedo controlar yo con el threshold. Es decir, si le bajo aquí, lo veis así, me está recortando menos, y si lo subo me está recortando más. Es decir, depende cómo tenga de nitidez eh, en el recorte, ¿vale? Me interesará subirlo o bajarlo. Por ejemplo, generalmente se suelen preparar para que el 0,5 esté igual. Y de esta manera ya veis que la diferencia entre el alpha clip y el alpha blend que veíamos antes. Es decir, si lo dejamos en opaco sería totalmente opaco, lo veis aquí, el fondo me saldría negro, ¿vale? Si lo ponemos en alpha clip es con el recorte, y si lo ponemos en alpha blend me crea, perdón, alpha blend aquí, me crea un poquito una mezcla, ¿no? El borde, digamos, que queda un poquito menos definido, ¿no? Y en el clip pues me permite además eh, mm, manejar la cantidad de recorte. Bien. Pues ya una vez que hemos visto estos dos conceptos fundamentales, lo que nos falta, vamos a volver aquí a la vista de cámara predeterminada, es revisar un poco cómo emula Eevee estos efectos. Así como Cycles era prácticamente automático, es decir, la luz va haciendo su función y no tenemos que hacer prácticamente nada. En el caso de Cycles, vamos a ver aquí las opciones de renderizado, tenemos un montón de opciones, ¿vale?, que nos permiten controlar cómo va a responder el renderizado. Algunas de ellas veréis que tiene la casilla de verificación, podemos activarlas o no, dependiendo de si las vamos a utilizar o no. Otras están siempre activadas, como por ejemplo el Depth of Field, ¿vale? Y lo que podemos es regular algunas de sus características. Vamos a ir poco a poco abriendo algunas de ellas, las más importantes, y las vamos viendo. Empecemos con el Ambient Occlusion. Esta interesa casi siempre activarla. Bien, ¿por qué? Porque nos permite controlar algo que Cycles hace en automático, que es un poco el efecto de oclusión que hacen los objetos. Veis aquí que si subo la distancia, por ejemplo así, las zonas en sombra me queda la sombra más oscura. Quiere decir que está detectando que hay una oclusión de la luz, ¿vale? Si la bajo, en cambio,
Veis que se aclara, en estas zonas en las que la luz se ocluye, ¿verdad? Incluso si la desactivo, pues no tendré ningún efecto de ambient occlusion, con lo cual habitualmente siempre conectarla. El bloom es otra interesante característica porque permite difuminar un poquito los brillos. Por ejemplo, estos reflejos que vemos aquí en el en la vitrina, pues podemos, por ejemplo, darle más intensidad o menos, vamos a ver, una cosa así, podemos disminuir el radio o aumentarlo y hay pequeñas diferencias de luminosidad en la pantalla. También veis que si bajamos el threshold, ¿vale? Teníamos el threshold muy alto, pero veis cómo me hace ese efecto de bloom, ese efecto como de deslumbramiento, ¿no? También con el Ni, pues si lo bajamos es más definido y así es más amplio. Bueno, pues interesa poder controlar todas estas cosas, ¿no? Cuidado con el threshold que hace que todo lo demás funcione o no. El depth of field solo lo utilizaremos si en la cámara estamos utilizando, como veis, como ya conocéis, el campo depth of field. Entonces, en combinación, pues podemos limitar el depth of field, pero siempre estará activado, pero bueno, generalmente no tendremos que tocar. Lo mismo que el subsurface scattering, que será pues raramente pues cuando tengáis alguna persona y queráis ponerle el efecto de la piel o para hojas, por ejemplo, en un árbol, en unas plantas o lo que sea. Más interesante es este que es el Screen Space Reflections, porque este nos controla varias cosas. La primera es la refracción, que interesa activarla para que nos calcule bien la refracción de lo que haya detrás de un objeto transparente, como es el caso, ¿vale? También podemos, bueno, pues limitar, por ejemplo, el roughness de los reflejos y podemos manejarlo. Es un campo que interesa manejarlo, ¿vale? El motion blur solamente cuando hagamos vídeo y si queremos que nos introduzca ese efecto de difuminado en el movimiento. Los volumétricos, lo mismo, si tuviésemos un fuego, por ejemplo, pues nos interesaría, o una niebla, por ejemplo, ¿no? Volumétrica, podríamos regular aquí todo lo lo relativo a ello. El performance funciona exactamente igual, está siempre activado y lo único podemos decirle que nos haga las normales de alta calidad. Esto solamente sirve para cuando vayamos a hacer luego postproceso del renderizado, ¿no? Las curvas, pues esto funcionaría si en lugar de esta vegetación, digamos, a base de planos, hubiese puesto vegetación a base de tiras de hierba, ¿no? Podría poner strand o strip, o sea, tira o tubito, ¿no? También es interesante el campo de shadows, ¿vale? Aquí cuanto más altos demos estos valores, nos va a tardar un poquito más, pero nos va a crear las sombras con un poquito más de precisión. Si tenemos una buena tarjeta gráfica, pues como recordamos que Eevee funciona al 100% con la tarjeta gráfica, todos los procesos los hace desde la tarjeta gráfica, pues con una tarjeta gráfica podemos, por ejemplo, poner así y nos va a quedar las sombras mejor definidas. Podemos definir si queremos soft o sea, sombras suaves o sombras más marcadas, ¿vale? Lo podemos decidir aquí. Podemos, por ejemplo, conectar la profundidad de precisión, ¿no? Y bueno, pues básicamente es esto, porque ya las luces indirectas es como en Cicles podemos vaquearlas, el film es para poner el film transparente si lo necesitamos, es decir, quitar lo que es el fondo, y bueno, pues el resto de las funciones de Simplify, Freestyle y demás, y Color Management, pues funciona exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a renderizar esto y cuando hemos utilizado Cicles, pues veis aquí digamos el tiempo de renderizado que me ha tardado. Bueno, es una escena sencilla, ¿no? Pero han sido 2 segundos. Es mucho más rápido y, bueno, pues trabajando bien con todos estos aspectos, creando bien las sombras, trabajando bien las transparencias, las reflexiones y las refracciones, bueno, pues podemos obtener un resultado bastante interesante con una fracción de tiempo del que me costaría hacerlo con Cicles. Vamos a cambiar a Cicles de nuevo para, para, para comparar y si hago el renderizado en Cicles, pues vamos a hacerlo.
pues veréis que el tiempo es bastante mayor que los 2 segundos, perdón. También es verdad que aquí estoy haciendo muchas samples, que ya sabéis que podríamos reducir esto, pues reduciendo el número de samples y utilizando las funciones de denoise, ¿no? Pero bueno, pues veis, por otra parte las sombras, bueno, en general todos los efectos pues son más adecuados, pero bueno, pues el tiempo de renderizado va a ser bastante mayor, ¿no? Así que bueno, pues en cada uno de los casos, pues podéis decidir cuáles de los dos sistemas preferís y cuál os interesa. Como regla general, como en nuestras recreaciones vamos siempre a buscar un realismo, pues utilizaremos cicles. Que tenemos que grabar un vídeo muy largo en el que vamos a necesitar, pues no sé, tener en cuenta que cada minuto son 60 segundos a 30 frames, pues son 1800 frames. Claro, si tarda 2 segundos está bien, pero si tarda 2 minutos, pues es mucho rato. Bueno, pues en ese caso, trabajando un poquito, pues podemos conseguir un buen efecto.